Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Muy buenos días, amigos. Vamos a comenzar con algunos de los principales titulares en esta mañana. Es miércoles, es 12 de marzo. Muy buenos días, Eric. Celia, buenos días, y empezamos con más aranceles. Claro que sí. La última medida del plan del presidente estadounidense Donald Trump para realinear el comercio global entró en vigor el día de hoy con la imposición de aranceles del 25% a todos los países, incluido Canadá, sobre las importaciones de acero y aluminio a los Estados Unidos. La orden ejecutiva del presidente entró en vigor a las 12:01 de tiempo del este del día de hoy. Elimina las excepciones y exenciones de los aranceles de Trump de 2018 sobre el acero y el aluminio, que finalmente excluyeron a Canadá y otros países de los aranceles. Los últimos gravámenes entraron en vigor horas después de que la Casa Blanca confirmara que Trump no cumpliría con las amenazas del martes de duplicar los aranceles sobre el acero y el aluminio canadiense, después de que Ontario acordara suspender un recargo a las exportaciones de electricidad a los Estados Unidos. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el premier Doug Ford, el premier de Ontario, hablaron por teléfono el martes. Ford eliminó un recargo del 25% a las exportaciones de electricidad a 3 estados de Estados Unidos a cambio de la reducción de los aranceles sobre el acero y el aluminio. Ford se reunirá con miembros del equipo de Trump en Washington el jueves para hablar sobre el Tratado Canadá-Estados Unidos-México, también conocido como el TEMEC. Trump elogió a Ford calificándolo de hombre fuerte y caballero. Bueno, y como bien comentaba hace un ratito en el inicio, la noticia que en la mañana se conversa y se comparte aquí al aire, pues a esta hora, 5 de la mañana, ya no aplica para la tarde, ¿no? Ayer comenzábamos el día con la noticia de que Ontario, a pesar de todo, aplicaría pues aranceles a Estados Unidos. Después de todo lo que pasó y de que justamente a nivel internacional iba a aplicar a Donald Trump aranceles sobre el acero y el aluminio, dijo que a Canadá le correspondería el doble, o sea, 50% de aranceles, ¿no? Entonces, pues Ontario dio un paso atrás, ¿no? El premier Doug Ford dice que suspenderá el recargo del 25% que aplica la provincia a las exportaciones de electricidad a Michigan, Nueva York y Minnesota. Esto se produce después de una conversación que Ford tuvo con el secretario de Comercio de Estados Unidos, quien, según la provincia, acordó reunirse con el premier el jueves, junto con el representante comercial de Estados Unidos, para discutir el TEMEC, renovando antes la fecha límite de aranceles recíprocos, que pues sería el 2 de abril, ¿no? Ford dijo que lo acompañará el ministro federal de Finanzas, Dominique LeBlanc, y dijo que precisamente el secretario de Comercio de Estados Unidos ofreció una rama de olivo para reunirse con él y toda la administración comercial. Ellos entienden lo serios que somos con respecto a la electricidad y las tarifas, y en lugar de ir y venir y amenazarnos mutuamente, ambos hemos acordado que prevalezca la calma. Necesitamos sentarnos y avanzar con esto. Esto dijo Ford a los periodistas justamente el día de ayer. La Casa Blanca confirmó que el presidente estadounidense dará marcha atrás, como bien lo comentábamos, en su propuesta de duplicar los aranceles al acero y aluminio, que entrarían en vigor a medianoche del miércoles del 25 al 50%. Los aranceles seguirán vigentes al 25%. Y se espera que el Banco de Canadá anuncie hoy un recorte de la tasa de interés ante la incertidumbre que se cierne sobre la economía canadiense. Los economistas encuestados por Reuters prevén en general que el Banco Central reduzca su tasa de interés clave al 2,75%, lo que marcaría su séptimo recorte consecutivo. La decisión se produce en un contexto de guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos que afecta negativamente la confianza de consumidores y empresas.
Ahora, la disputa comercial coloca al Banco de Canadá en una posición bastante difícil, ya que los aranceles probablemente afectarán el crecimiento económico, pero también podrían provocar un repunte de la inflación. La mayoría de los economistas creen, sin embargo, que el banco optará por un recorte de la tasa para proteger la economía frente a los aranceles. Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump entraron en vigor el 4 de marzo y Canadá respondió con sus propios aranceles como represalia, pero han sufrido varios cambios y revisiones desde entonces. Bueno, algo que me ha llamado mucho la atención es ver en los medios internacionales, aquí no solo conversamos noticias nacionales, un poco que nos enfocamos en esto, pero también, por supuesto, los titulares que tienen que ver con el ámbito internacional y en los diferentes medios de todo tipo, de todas partes. Bueno, Canadá ha sido tema, ¿no? Obviamente por el tema arancelario y por el tema de la relación con Estados Unidos y cómo se va quebrando. Uno de los titulares que me encontré fue... Claro, lo que sucedió ayer con el premier de Ontario y también cómo pues Mark Carney va tomando también mucha presencia, ¿no? En este caso el titular dice, futuro primer ministro de Canadá advirtió a Trump que mantendrá aranceles hasta que muestren respeto. El futuro primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió a las constantes amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo con el próximo líder canadiense, prometió que la respuesta de su gobierno tendrá un impacto máximo sobre Estados Unidos y un impacto mínimo en Canadá. Mantendremos nuestros aranceles hasta que los estadounidenses nos muestren respeto y asuman compromisos creíbles y confiables en favor de un comercio libre e igualitario. Esto declaró a través de su cuenta de X, antes Twitter, pues el usuario de la cuenta de Mark Carney. Este próximo primer ministro de Canadá denunció que el aumento de los aranceles al acero y aluminio canadienses anunciados por Donald Trump representan un ataque tanto a los trabajadores y empresas como a las familias estadounidenses. Y precisamente hablando de Mark Carney, el líder liberal espera jurar como el primer ministro número 24 de Canadá, y esto a finales de esta semana, pero existen algunos obstáculos logísticos como las autorizaciones de seguridad para los miembros de alto rango de su equipo de transición que deben resolverse primero. Ahora, Carney obtuvo una victoria aplastante el domingo por la noche para arrebatarle el mando a Justin Trudeau, pero aún no es primer ministro. Ya está asistiendo a algunas reuniones para prepararse para esa eventualidad. Se reunió con el bloque liberal el lunes y se reunió el día de ayer con la embajadora de Canadá en Estados Unidos, Kirsten Hillman, y la jefa del Estado Mayor de la Defensa, Jenny Kerrigan. Sin embargo, su ceremonia de juramentación en Rideau Hall aún no se ha programado y Carney afirma que no participará en ninguna conversación formal con el presidente estadounidense Donald Trump sobre aranceles hasta después de dicha ceremonia. Hay otro titular, en este caso nacional, en la CBC, que dice: Estados Unidos ha desestabilizado naciones de forma encubierta. En el caso de Canadá, lo está haciendo públicamente. Los expertos en inteligencia dicen que los jóvenes y económicamente vulnerables probablemente serían el objetivo. Ex altos funcionarios de inteligencia canadiense dicen que Canadá debe estar alerta ante campañas destinadas a desestabilizar el país en medio de las crecientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. Uno de ellos, pues, el tema del Estado 51. Dijeron a CBC News que el arma más poderosa utilizada por la administración Trump para promover la causa de la anexión probablemente no serían las agencias de inteligencia dirigidas por la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard. Consideraría al señor Musk como un problema, dijo Ware Elcock, quien dirigió precisamente el Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad, CSIS, durante una década, incluso durante los atentados del 11 de septiembre, y también fue asesor de Seguridad Nacional. Creo que esto se refleja en varios frentes. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, ha trabajado para desestabilizar a muchos gobiernos y naciones en el pasado. Esto realmente no es nada nuevo, utilizando métodos tan mundanos como la corrupción y tan drásticos como el asesinato, pero los ex jefes de espionaje
mensaje, dicen que una campaña dirigida a Canadá probablemente dependería menos de tácticas de capa y espada y más de las redes sociales, como la plataforma X, propiedad de Elon Musk. ¿Está Trump intentando cambiar las opiniones políticas de este país? Si es así, esa injerencia, esto es realmente injerencia extranjera. Esto dijo quien también trabajó para inteligencia canadiense y se desempeñó como asesor de seguridad nacional del ex primer ministro Stephen Harper. Esto no es más aceptable por parte de Estados Unidos que por parte de China o Rusia o cualquier otro país. Sí, ahora pasando al ámbito internacional, se hablaba de una propuesta para cese al fuego entre el conflicto de Ucrania y Rusia, y las condiciones de este alto al fuego son las siguientes. Kiev ha aceptado la propuesta de Estados Unidos para establecer una tregua de 30 días, pero es necesaria la aprobación de Moscú para que esto se pueda llevar a cabo. Ahora Estados Unidos continúa con su intento de conseguir el alto al fuego entre ambos países. Este martes las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos se han reunido en la ciudad de Jeddah en Arabia Saudí, donde Kiev ha aceptado una propuesta del país americano para establecer la tregua de 30 días. La aprobación de Moscú es necesaria, como habíamos mencionado. El gobierno ucraniano, por su parte, ha puesto sobre la mesa algunas exigencias. Por ejemplo, que la suspensión de las operaciones militares incluya la detención de ataques con drones y misiles, la interrupción de las maniobras en el Mar Negro y el fin de los bombardeos contra infraestructuras energéticas. Además, desde Ucrania han establecido dos demandas fundamentales: la liberación de prisioneros de guerra y el retorno de los miles de menores ucranianos que fueron trasladados a Rusia, donde territorios ocupados, una cuestión que ha sido una de las principales denuncias de Kiev y de organismos internacionales tras el inicio de la invasión en el 2022, y que Moscú ha justificado con evacuaciones humanitarias y programas de adopción. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha descrito la propuesta como positiva y ha mostrado su disposición a trabajar en la construcción de un camino hacia la paz. Nos vamos a Argentina. La prensa extranjera en Argentina denuncia restricciones al acceso a información por el gobierno de Milei. La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina denuncia las trabas al acceso a la información oficial que enfrenta la prensa y el deterioro de las condiciones en las coberturas periodísticas desde que Javier Milei llegó a la presidencia de este país en diciembre del 2023. En un comunicado, esta asociación, por sus siglas ACERA, destaca que entre los ejemplos de vulneración del derecho a la información se encuentran las recientes restricciones en la acreditación de reporteros gráficos durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que encabezó Milei el pasado 1 de marzo. También hace alusión a las medidas de seguridad extra que, ante el clima de violencia creciente, muchos periodistas se ven obligados a tomar para realizar su trabajo en coberturas de protestas, marchas y movilizaciones de la sociedad civil argentina, con el uso de chalecos y cascos antibalas por el accionar policial dependiente del gobierno nacional. Acera también destaca que el presidente Javier Milei no ofreció ninguna conferencia de prensa desde que asumió el cargo hace 14 meses, lo que deriva en que la comunicación del mandatario con medios extranjeros sea extremadamente selectiva, según los criterios políticos y condiciones arbitrarias impuestas por presidencia. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, viaja a Canadá para la cumbre del G7 en plena escalada de las tensiones comerciales por los aranceles, y Rubio participará en la reunión de ministros de Exteriores en Charlevoix, Quebec, donde la invasión de Rusia a Ucrania y las disputas económicas por las tarifas al acero y el aluminio serán los temas centrales de la agenda. Rubio partió el día de hoy rumbo a Canadá en la visita de más alto nivel de la administración de Trump a este país. Nos vamos a Colombia. Petro anuncia que convocará a una consulta popular sobre la reforma laboral y de salud. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes 11 de marzo que convocará una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre sus reformas laboral y de salud. Ambas han encontrado dificultades en el Congreso y Petro no detalló cómo se llevará a cabo el mecanismo y qué pasará en el plano legislativo con dos de sus proyectos insignia.
insignia. Dejen que el pueblo decida, afirmó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el día de ayer. Así, el primer mandatario izquierdista del país anunció que convocará una consulta popular para que los ciudadanos puedan decidir sobre dos de sus reformas claves, la laboral y la de salud. Petro, sin embargo, no otorgó más detalles sobre cómo se desarrollaría este mecanismo de participación. Ambos han tenido dificultades para obtener apoyos en el Congreso Nacional y no informó si estas serían retiradas precisamente del legislativo. Y según el abogado Fernando Burlando, él dijo que Maradona fue asesinado en un plan inhumano que resultó eficaz. El mediático abogado, representante de Dalma y Janina, hijas de Diego Armando Maradona, en el juicio por la muerte del astro argentino, aseguró que fue víctima de un plan inhumano de resultado eficaz y que en cualquier hospital precario le hubieran salvado la vida. Fue asesinado, determinó el abogado, al detallar cómo fueron los últimos días de Maradona en una vivienda con asistencia médica privada a domicilio en vez de ser atendido en un hospital. El juicio por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre del 2020, comenzó el día de ayer en la localidad de San Isidro, en la área metropolitana de Buenos Aires, con la presencia de 7 imputados, todos profesionales de la salud, y las hijas de Maradona, Dalma, Janina y Hanna, esta última nacida de otra relación irreconocida en 2014 por el padre. Bueno, ¿y cómo ha reaccionado la Unión Europea con el tema de los aranceles estadounidenses al acero y aluminio? Bueno, la Unión Europea anunció la imposición de aranceles a una serie de productos de Estados Unidos a partir del primer día de abril de este año, en respuesta a las tarifas del 25% que Washington impuso sobre las importaciones de acero y aluminio. La medida fue confirmada este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A través de un comunicado oficial, von der Leyen expresó que la Unión Europea lamenta profundamente las decisiones adoptadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump y subrayó que estas acciones afectan al comercio internacional. Según la Comisión Europea, las medidas aplicadas por Estados Unidos impactarán a productos europeos por un valor estimado de 26,000 millones de euros. Y hasta aquí la información. Tenemos información del clima también, Celia. Claro, vamos a comentar cuáles son las temperaturas en algunas de las principales ciudades de Canadá. En la ciudad de Toronto vamos a tener una máxima de 2 grados, en este momento tenemos -4. En la ciudad de Montreal arrancamos también con una mañana fresca de -7 grados, pero con un pronóstico de máxima de -1. En Ottawa la máxima sería de -2, un día mayormente nublado. En Calgary también será un día nublado, pero con una temperatura de 3 grados. Y la temperatura más agradable será en Vancouver, con una máxima de 7 grados. Muy buenos días para todos.